La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 13, el tabernáculo. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a Más de su Palabra. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y hemos llegado a la parte final, culminante de este hermoso repaso de la lección de todo el trimestre, donde hablamos sobre el Éxodo. El pastor Jorge Luis Rodríguez, es un gusto que comenzamos este repaso y lo estamos terminando juntos. Wow, qué bonito. Feliz sábado, Daylin. Un gusto para mí estar no solo contigo, sino con cada una de las personas que sábado tras sábado, bueno, semana tras semana, nos han acompañado en Más de tu Palabra. Este es el cierre de este trimestre, pero no es el cierre de Más de tu Palabra. Así que la próxima semana seguiremos con otro estudio del próximo trimestre, pero gracias por haber estado con nosotros hasta ahora mientras estudiábamos el Éxodo de Egipto. Yo espero que ya tengas tu próximo 3 en 1 a mano y que este 3 en 1 pues... decimos 3 en 1 porque son 3 libros en uno. La lección de escuela sabática, el repaso para maestros y también el libro complementario. Esperamos que haya sido una bendición para ti en el estudio de la palabra. Saben ustedes que el pastor Jorge Luis Rodríguez, además de que es el autor de la matutina, aunque ya fue acá. Ya le quedan 3 meses a la matutina. Exactamente. Él es también... Ya casi no es tendencia. Bueno, les cuento que él es el editor de este folleto 3 en 1, imagínense. Y el próximo que viene, pastor, ¿qué es sobre? El próximo trimestre vamos a estar estudiando el libro de Josué. Se titula el 3 en 1, Josué, la fe que conquista. Que usted debe correr para adquirir uno pronto para que estudie junto a nosotros. Bueno, el pastor Jorge Luis Rodríguez es el editor de este 3 en 1, así que qué maravilloso que él es el que está junto a nosotros en Más de tu Palabra para estudiar de este tema maravilloso. Bien, vamos entonces a comenzar con este repaso de la lección número 13, 13. El tabernáculo. El tabernáculo. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos la dirección a Dios? Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a profundizarla y a recordar, Señor, que todo eso que has dejado escrito es porque nos amas y porque deseas lo mejor para nosotros. Permítenos discernirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor, Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Él siempre ha querido tener una relación con nosotros bastante estrecha y lo manifestó desde los inicios. Y es por ello que Dios le muestra a Moisés los planos de un lugar muy especial donde tenían que hacerlo tal como Dios lo estaba mandando que lo construyeran, y el nombre de ese lugar era el tabernáculo. Era un proyecto enorme, un proyecto que se necesitaba de muchos recursos, mano de obra, y era un proyecto donde en realidad exactamente había que hacerlo según el modelo que Dios le estaba mostrando a Moisés. Mi pregunta es, ¿por qué Dios, que no puede habitar en ningún templo, en ningún lugar, porque Él es Dios muy grande, por qué mandó a Moisés a construir un lugar, a construir el tabernáculo? Muy bien, eso que mencionaste al final de la pregunta lo dijo Salomón cuando dedicó el templo. Señor, los cielos de los cielos no pueden contenerte, y vas tú a morar en esta casa que yo te he edificado, dice Salomón en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7. Sin embargo, Dios fue el que pidió la construcción del tabernáculo y Él mismo puso el objetivo bien claro. Éxodo 25:8, un pasaje que todos conocen casi que de memoria. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Esta es la gran lección de esta semana del tabernáculo. Dios desea morar con su pueblo. Ahora bien, la construcción del tabernáculo, es una palabra que no usamos mucho hoy en día. Si a usted le incomoda, dice, pero es una palabra que no es muy común. La tienda. El tabernáculo es una tienda portátil o tienda de reunión, usan otras versiones de la Biblia. El tabernáculo, la construcción del tabernáculo es la culminación de la historia del Éxodo. Todos los caminos conducen allí. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dijo a Moisés,
yo estaré contigo. Cuando Moisés dice, yo no quiero ir, dice, Dios, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte, en el monte Sinaí. O sea, Dios le anticipa, ustedes van a volver a este monte y aquí me van a adorar. El tabernáculo se construyó a las orillas, en la falda del monte Sinaí. En Éxodo capítulo 5, versículo 1, Moisés le dice al faraón, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. O sea, de nuevo, el objetivo de la salida de Egipto era llegar al Sinaí a celebrar una fiesta en honor al Señor. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 35, y aquí voy a empezar quizás a empalmar la historia. Dios le dice al pueblo, cuando ustedes salgan, vimos hace varias semanas ya en la lección número 5, la Pascua, Dios le dice al pueblo, pídanle a los egipcios joyas de oro y plata. En la 10ª plaga, el pueblo pide joyas de oro y plata y los egipcios se la dan. Y es una manera de retribución. Durante 400 años los israelitas habían trabajado por esclavitud. Ahora reciben el pago de su trabajo. O sea, Dios no solamente liberó a Israel, sino que les consiguió retroactivo el dinero que no recibieron por haber construido prácticamente todo Egipto. Pero ese dinero, ese oro, esa plata que los egipcios le dieron a los israelitas, en vez de usarla para sus propósitos egoístas, ¿sabes para qué usó el pueblo ese oro y esa plata y esas maderas preciosas y esas pieles? Para construir el santuario. Sí, bien lo dice la palabra, me encanta porque se necesitaron donaciones y el pueblo fue muy generoso en entregar esas donaciones, porque dice la palabra de Dios en Éxodo 36:7, que el pueblo daba con tanta alegría, con tanta abundancia. Que Moisés tuvo que mandarlos a parar. Sí, que dijo, ya hasta aquí, no traigan más, el material es abundante para la obra y sobra. Así que ahí es que hay un principio muy lindo, que de lo que recibimos de Dios nosotros le damos. Y aquí podríamos hablar un poquito del diezmo, porque el diezmo realmente es de lo que recibimos de Dios. Y esto prácticamente es lo que ellos hicieron, de lo que recibieron, fueron lo que dieron las ofrendas. Bueno, como tú bien mencionas, no es el tema de la semana, pero muestra muy claramente cuál es el orden en el que funcionan las cosas en el reino de Dios. Muchas personas creen que yo le devuelvo a Dios de mis ingresos, que yo le doy diezmos, que yo le doy ofrendas, para que Él me bendiga. Y mucha gente, incluso predicadores, se paran en los púlpitos. Bueno, que si tú le das a Dios, Él te va a devolver. No, señor, no, Daylin, no es así. Yo no le doy a Dios para que Dios me dé. Yo le doy a Dios porque Él ya me dio. Exacto. David lo dice cuando le pasa el reino a Salomón. Le dice, él ora al Señor y dice, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. O sea, cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, yo no estoy sembrando, que hay gente que usa esa palabra, sembrando dinero para cosechar. Yo estoy reconociendo que lo que yo he recibido, lo he recibido del Señor y le estoy devolviendo una parte de lo que ya Él me dio. Bueno, es que piénsalo de esta manera. ¿Qué viene primero? ¿La bendición o el diezmo o la ofrenda? Primero viene la bendición. Porque si yo no cobro un salario a final de mes, ¿qué diezmo voy a dar? Repito, no es el tema de la semana, pero no podemos dejar de mencionarlo. Cuando yo dono para la causa del Señor, cuando yo doy ofrendas, yo no estoy manipulando a Dios, no estoy ganándome a Dios. Yo simplemente estoy reconociendo lo abundantemente generoso que Dios ha sido conmigo y de toda esa generosidad que Dios ha manifestado hacia mi persona, devolviéndole una pequeña parte, porque curiosamente, Dios nunca va a estar en deuda conmigo, porque yo nunca voy a poderle dar más de lo que Él me ha dado a mí. Siempre, siempre. Y si alguna persona está aquí que en algún momento donó todos sus ingresos, bueno, ¿y cómo compenso yo el aire? Los latidos de mi corazón, mi vida. O sea, yo no tengo cómo pagarle a Dios. Hay gente que cree que la ofrenda es pagar. No hay manera de que yo pueda. Me voy a emocionar, pero ese no es el tema. No es el tema. Pero no hay forma de yo pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho conmigo. ¿Cómo podrían los israelitas pagar? Ya me emocioné, olvídate. ¿Sí? ¿Cómo podrían los israelitas pagar la liberación de Egipto? El precio de su libertad. No había oro, plata, piedra preciosa, ni madera preciosa en el universo para que una madre hebrea pudiera compensarle a Dios que Dios le hubiera perdonado la vida a su hijo primogénito en la última plaga. Exacto. No hay forma de que un padre hebreo pudiera pagar el costo de la libertad que Dios le había otorgado gratuitamente a su pueblo y a sus hijos. Por eso que en esta historia
Y me encanta cómo escribe que el pueblo daba con tanta alegría, con gozo, no daba mezquindando, daba con gozo, con alegría, con gratitud. Y dice en Éxodo 38, pastor, que se enumera el material usado. Dice que más o menos se usaron más de 1 tonelada de oro, más de alrededor de unos 3,75 toneladas de plata y alrededor de unos 2,5 toneladas de bronce para construir el tabernáculo. Ok, eso es con respecto a los materiales, pero también había la mano de obra. Y es interesante cómo la historia habla de que no solamente Dios les otorgó el oro, la plata para ellos construir, sino que también Dios dotó a través de su Santo Espíritu las cualidades de los artesanos, la creatividad, la sabiduría para construir esa maravillosa obra del tabernáculo. Ese tema está genial, Daylin. Me encanta que lo hayas tocado. Fíjate esto. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Como tú mencionas, Dios no solamente dio los planos, vamos a hablar de eso más adelante, no solamente dictó las órdenes de cómo debía edificarse el tabernáculo, sino que también capacitó a las personas que lo iban a construir. Pero me gusta un binomio, una dupla, una pareja de palabras que la Biblia utiliza. Dios dice, yo he escogido a Bezaleel, yo lo he llenado del Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? En sabiduría y en inteligencia. Si yo me parara en tu casa, amigo que me estás viendo, o en el púlpito de tu iglesia, y yo digo, bueno, Dios desea llenarte de su espíritu, darte sabiduría y darte inteligencia. ¿Qué te llega a la mente? ¿Qué objetivo pudiera tener Dios hoy en día al llenar a una persona de su espíritu, de sabiduría y de inteligencia? Es también colocarlo para su obra, es también para llevar a cabo los propósitos eternos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero fíjate qué interesante, tú de inmediato te fuiste a los propósitos eternos, ¿verdad? Pero cada vez que se usa la combinación sabiduría e inteligencia, vuelve a aparecer en el segundo libro de los Reyes y las Crónicas, cuando Salomón contrata a Hiram, que aunque era de Tiro, pero era de la tribu de Dan, para construir el templo. También se utiliza cuando a Salomón Dios le dio sabiduría e inteligencia. Fíjate que las personas que Dios capacita con sabiduría e inteligencia, no solamente trabajaron en una obra eterna del más allá, trabajaron aquí. Exacto. O sea, Bezaleel recibió el Espíritu de Dios, sabiduría e inteligencia. ¿Sabes para qué? Dice aquí la Biblia. Para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, para labrar piedras, engastarlas, tallar madera. ¿Cuándo fue la última? Posiblemente estoy hablando aquí para una persona ebanista, que trabaja la madera, que hace muebles de madera. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor, Señor, dame tu espíritu, sabiduría e inteligencia para yo hacer una mecedora, para yo hacer una mesa, una silla, para yo tallar la madera? A veces creemos que Dios está limitado a lo etéreo, a eso que no podemos tocar, que no podemos ver, a ese ámbito de la vida espiritual que está en una nebulosa y que solamente hablamos del corazón. Pero aquí Dios se muestra como un Dios sumamente práctico. Del día a día, de lo cotidiano. Un Dios que te da su espíritu para tus labores cotidianas. Posiblemente me esté escuchando un diseñador gráfico, quizás la persona que va a editar este programa o que va a poner aquí algún letrerito aquí debajo. Dios te da su espíritu para que tú tengas el arte para hacer eso. El arte de la vida es un don de Dios. O sea, yo no sé cuál es tu, amigo que me estás escuchando o viendo en esta hora, yo no sé cuál es tu función en el mundo, para qué tú te dedicas, pero a eso a lo que tú te dedicas, que quizás parezca de lo más cotidiano, de lo más mundano en el sentido bueno de la palabra, de lo más normal, Dios puede darte su espíritu para eso. Para manejar un vehículo pesado, si es lo que tú manejas, para enseñar en una escuela secundaria, si es lo que tú haces, para contabilidad. Incluso para tratar a las personas que se dedican a hacer atención al público. Yo conozco gente que necesita ese espíritu. Sabía que iba por allí, por eso te la lancé. Lo importante es que Dios
nos dota hasta de esas habilidades, de esos conocimientos, de la creatividad, que no es por nuestra cuenta, todo eso viene de Él. Y mira, ¿sabes por qué el Señor dotó de su espíritu a Bezalel? Hay un detalle que yo quisiera, y quizás los maestros esto les puede servir para su clase cuando estén preparando esta lección, Sí. si nos están utilizando para eso también. La construcción del tabernáculo es un reflejo Sí. del Edén. No. Es un reflejo del jardín del Edén. Fíjate que esto, bastante interesante. Mm. Voy a dar los versículos. Usted luego, quizás los podemos poner en pantalla, Sí. pero luego usted los puede buscar. En Génesis capítulo 1, cuando Dios creó la tierra y cuando Dios estableció el Edén, Dios habló 7 veces. Cada uno de los días de la creación comienza con un y dijo el Señor. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, haya expansión. Y dijo Dios, reúnase en un lugar las aguas y aparezca lo seco. Y dijo Dios, haya lumbreras. Hagamos al hombre. 7 veces Dios habla y al hablar crea el mundo. En el libro de Éxodo, 7 veces en el relato del tabernáculo aparece la expresión y dijo Dios. Éxodo 25:1, capítulo 25:1, 25:30, 25:11, 17, 22, 34 y Éxodo 31:1 y 12. 7 veces para dirigir no solamente los planos, sino toda la obra. Dios habla. 7 veces Dios habla. En segundo lugar, el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando tú lees Génesis capítulo 2, te das cuenta que la tierra estaba dividida en 3 partes. Estaba el mundo afuera, estaba el Edén, pero dentro del Edén había un lugar especial, el centro del huerto, donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén del centro salían 4 ríos. En el santuario había también una fuente de bronce que simbolizaba también una masa de agua. Correcto. Se menciona en Génesis capítulo 2 que había mucho oro abundante. Tú mencionaste cuánto era, 2 toneladas. Más de toneladas de oro. Más de 1 tonelada. En el santuario terrenal. Curiosamente, cuando Dios crea al ser humano, dice que Dios labra un huerto y colocó allí al ser humano para que lo labrara y lo cuidara. Esa palabrita, cuidara, en hebreo es el verbo shamar. O sea, Adán estaba llamado a cuidar el Edén. En Números, capítulo 18, versículo 13, Dios dice que los sacerdotes, los hijos de Leví, harán todo lo que tú ordenes y cuidarán, se usa la palabra shamar, todo el tabernáculo. De manera que los sacerdotes debían cuidar el tabernáculo, así como Adán debía cuidar el jardín del Edén. El santuario estaba decorado como un jardín. Había bordados de flores, de almendros, y había también, muy importante, el Edén estaba protegido por querubines. Cuando Dios expulsa al Edén, pone un querubín. En el santuario también había bordado en las cortinas imágenes de querubines, y en el arca del pacto había también 2 querubines que guardaban la presencia de Dios. Y por último, dice la Biblia que Dios plantó el Edén. ¿Sabes dónde lo plantó? Dice la Biblia. En Oriente. O sea, no se dice el lugar exacto, pero el Edén estaba orientado hacia el este. El tabernáculo, la puerta, daba hacia el este. De manera que en el tabernáculo, en la construcción del tabernáculo, Dios está tratando de llevar al hombre a esa experiencia paradisíaca del Edén, de volver a ese momento en el que Dios y el ser humano, el pecado rompió la comunicación entre Dios y nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora Dios trata de volver a entablar esa comunión mediante sacerdotes, mediante mediadores, pero trata de volver a llevar al ser humano al Edén, de volver a decirle, vamos a volver a ese punto original en el que tú y yo podíamos hablar cara a cara, en el que podíamos, y por eso el santuario refleja el Edén. Es que es impresionante, se ve claramente, pastor. En el Edén, como usted lo dijo, Adán y Eva podían hablar cara a cara, estaba la relación, era el lugar donde se reunían, y en el santuario era lo mismo. En el santuario precisamente era un lugar para reunirse Dios con los humanos. Es correcto. No nos vamos a detener en los detalles, pero sí los voy a mencionar. Esos versículos, si usted quiere vislumbrar la creatividad al leerlo, usted va a ver allí cómo bordaban en oro, cortina con cortina, habla de los elementos como el arca, el aceite de la unción, el altar del holocausto, habla de los servicios, ¿no? Que ya lo hablamos en lecciones anteriores, los 2 servicios, lo que representaba cada ceremonia, pero realmente
el punto culminante de la construcción del tabernáculo era la presencia de Dios. Antes de llegar a la presencia de Dios, porque quiero que guardemos, ese va a ser el postre. Ajá. Vamos a guardar eso para el final, si tú me lo permites. Quiero llamar tu atención a una palabrita que Dios utilizó en Éxodo 25 cuando ordenó la orden del santuario, la orden de la construcción del santuario. Dios le dice a Moisés, harás todo conforme Sí. al modelo. De manera que Dios, al mandar a construir, se guió, por así decirlo, por una especie de plano. El santuario no fue algo que Moisés inventó. Ujú. Dios le mostró y le dijo, mira, esta es la distribución, esto. Y ya vimos hace unos momentos que el santuario obedece en cierto sentido al Edén, obedece a lo que había en el principio. Pero el libro de Hebreos, capítulo 8, Sí. el apóstol Pablo escribe, ahora bien, Hebreos 8, 1 y 2. Ujú. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo Ujú. que levantó el Señor y no el hombre. De manera que el santuario y sus servicios eran una reproducción en miniatura de un modelo mayor que dice Hebreos que se encuentra en el cielo y que Dios mismo levantó y que Dios mismo dirige. Sí, y muchas personas piensan y hacen la pregunta, ¿será que el santuario terrenal era una copia exacta, física exacta del celestial? Y lo que hemos entendido hasta ahora, que no, simplemente es un reflejo, es una sombra de lo que es. Bueno, sombra. Hebreos 8:5 dice que los sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Y yo creo que esa es una palabra, la palabra sombra nos puede ayudar a entender mucho mejor cómo Sí. funciona esta dinámica. Una sombra depende incluso de El la ángulo. posición del ángulo, pero Ujú. una sombra te puede dar lo más básico del contorno de una persona. Tú puedes ver, quizás en el mejor de los casos, si es hombre o mujer, Sí, por el cabello, porque se ve una o quizás por las formas geométricas. Exacto. Pero no puedes ver más de ahí. Una sombra no te dice de qué color es el pelo, cómo tiene los ojos. No se puede ver en una sombra. De manera que yo cometo un error cuando yo como ser humano trato, de que el santuario celestial sea una copia del terrenal. Cuando la realidad es que el santuario que Moisés levantó era una copia del celestial. El celestial es mucho más grande, escapa nuestra imaginación, nuestra capacidad de comprensión. Y que lo interesante es que hay muchas cosas que el Señor todavía no nos ha revelado, pero precisamente Él nos deja como un reflejo porque Él más adelante nos lo va a hacer saber. Pero yo creo que la actitud más sana es recordar, apreciado hermano, que el de aquí es la copia. Yo no puedo usar la copia como modelo. El modelo estaba en el cielo. Exacto. El original está en el cielo. Exacto. Entonces yo tengo que cuidarme mucho de no tratar de buscar en el cielo una correspondencia uno a uno con lo que Moisés levantó aquí en la tierra. Ahora bien, el santuario en este pleno siglo XXI ya no existe, ya no está. El terrenal no. El terrenal. Sin embargo, cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, la palabra de Dios coloca a Jesús como el santuario. Llegamos a mi parte favorita de Eileen. Yo hasta voy a cerrar mi Biblia. Éxodo 25:8 no solamente es una orden, Dios expresa un deseo profundo. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, o para que yo pueda morar en medio de ellos. Dios no solamente mandó a construir el santuario, Él expresó su deseo de vivir, de morar en medio de su pueblo. De hecho, Números capítulo 2 dice que el pueblo estaba organizado alrededor del santuario. 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. O sea, Dios literalmente estaba en el centro de su pueblo. Desafortunadamente el pueblo nunca respondió como debía a esta presencia de Dios De hecho, lo voy a leer, el versículo de memoria, cuando se dedicó el templo, dice el versículo de memoria, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Exacto. Fíjate esto, Dios quiere habitar en nosotros, entre nosotros. Cuando se construye, la gloria de Dios llena el santuario. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Juan, precioso ese versículo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos
su gloria. Ujú. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en griego, la palabra habitó entre nosotros Ujú. es tabernaculó. Imagínate. O sea, el Señor en Cristo Jesús, Dios hizo su morada Qué lindo. entre nosotros. En la persona de Jesús se cumplió a la perfección lo que el santuario nunca pudo realizar. Impresionante. Pero la historia no termina allí. Porque sí, es cierto, Jesús vino a la tierra y en Jesús tenemos a Emmanuel. Dios con nosotros. Es precioso. ¿Qué mejor manera de terminar este trimestre Pero de pastor, Eileen? vamos más allá, porque cuando Él asciende, porque está preparando el lugar para nosotros, cuando todo esto acabe, que venga la nueva Jerusalén. Primero que todo, cuando Él asciende, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del que es mundo. el En Mateo Espíritu 28, Santo. Jesús prometió. Pero en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, Ujú. ¿sabes cómo relata Juan la conclusión del gran conflicto cósmico Mm. entre el bien y el mal? Oí una gran voz del cielo que decía, Sí. el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo Qué lindo. y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. O sea que vamos a habitar con esta presencia de Dios eternamente. El propósito de Dios siempre ha sido morar contigo. En Jesús se logró y se va a llevar a la perfección cuando Cristo venga, que el tabernáculo de Dios morará con ellos. Tú te has fijado que la Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén no hay tabernáculo, ¿verdad? No es tabernáculo. ¿Sabes por qué no hay tabernáculo? Porque la ciudad es el tabernáculo. Imagínate. En la Biblia solo hay dos estructuras que son cubos perfectos. Cubo es una figura geométrica que mide lo mismo de largo, de ancho Qué lindo. y de altura. Si tú lees las medidas del lugar santísimo, era un cubo perfecto. Y si lees las medidas de la Nueva Jerusalén, es un cubo perfecto. 12,000 estadios de largo, de ancho y de alto. De manera que no hay santuario en la ciudad, porque la ciudad completa Ese. es el santuario. Es la morada de Dios con la raza humana. Y si en la eternidad vamos a estar eternamente con la presencia de Dios, qué maravilloso es que desde hoy, desde aquí que estamos en la tierra, intentemos cultivar la presencia de Dios en nuestras Ay, vidas. amén. Qué lindo, Daylin. Culmina con eso, pastor. El Señor desea, apreciado amigo, apreciado hermano, el Señor desea morar contigo, Ujú. habitar en tu corazón. Curiosamente, Pablo dice que somos templo del Espíritu Sí. Santo. El objetivo de Dios es llenarte a ti de Cristo, es que Cristo viva en tu interior. Amén. Amigo, amiga, abre tu corazón, Amén. deja que el Señor more en tu vida y que la misma gloria de Dios que llenó esa tienda de campaña hace 3,000 años Ujú. aquí en la tierra, esa misma gloria pueda llenar tu vida en esta hora. Que Dios pueda Amén. dirigir tus pasos y que todo lo que tú eres, que todo lo que tú toques, que cada ámbito de tu vida puede estar marcado por la gloria de Dios. Amén, que eso sea una regla de nuestra vida. Y antes de orar, les recordamos que la próxima semana comenzamos con el nuevo estudio que se titula Josué, la fe que conquista. bueno, así que preparados para seguir estudiando más de su palabra. Ahora sí, pastor, ore por nosotros. Padre bueno que estás en el cielo, gracias. Porque a pesar de ser seres imperfectos, pecadores, malos, tú has decidido morar en medio de nosotros. Amén. Tú enviaste a tu Hijo para morar en nosotros. Amén. Que al finalizar esta lección, así como el tabernáculo y tu gloria reposando en el santuario, fueron la gran conclusión para el Éxodo. Que tu gloria morando en nuestras vidas pueda cumplirse hoy en cada corazón que está en sintonía con nosotros. Amén. Gracias por dirigirnos al estudiar tu palabra este trimestre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu palabra. Les esperamos